Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy hablaremos sobre la dinastía Julio-Claudia, es decir, los emperadores que directa o indirectamente descendían de Julio César. ¿Quiénes son? Bueno, pues los iremos desgranando poquito a poco, pero así de entrada pues son Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Vamos a ver ahora con más detalle una monedita que sirva un poco como ejemplo de cada uno de estos emperadores. Bien, aquí tenemos un denario de Augusto. Ya sabéis que los denarios son monedas bastante pequeñitas de plata. Suelen pesar pues un poco más de 3 gramos. El busto que podéis ver mirando a la derecha es el busto de Augusto. Y aquí en concreto podemos leer Divi F Pater Caesar Augustus. Por tanto nos está diciendo que es Augusto y que es hijo pues del divino. ¿Qué más? En el reverso lo que tenemos es, fijaos, ¿qué tenemos en el centro? En el centro tenemos dos figuras masculinas, de hecho son los nietos de Augusto, son Gayo y Lucio. De hecho aquí tenemos una C y una L que son de Caius y de Lucius, es decir, de Gayo y Lucio, y dice en plural, en nominativo plural, Caesares, Césares, y aparecen aquí con atributos militares, lanzas y escudos. Y entonces aquí nos está indicando titulillos. Nos está diciendo Augusti F, hijos de Augusto, cónsul. Luego va, y entonces dice Desic Princ Juvent, designado príncipe de la juventud, o designados príncipes de la juventud. Entonces, bueno, pues está haciendo referencia pues a que es gente joven, pero sobradamente preparada. Entonces, estos nietos de Augusto son hijos de Agripa, es decir, podríamos decir el socio de Augusto, y de la hija de Augusto. Recuerdo, Agripa y Augusto, digamos, son los grandes vencedores del segundo triunvirato, de todas las guerras civiles que hay. Y entonces la manera que tienen un poco de, digamos, de repartirse el pastel, pues es que Agripa, en lugar de ser emperador, pues se casa con la hija del emperador. Y así sus hijos, pues se juntan, digamos, en linaje con el linaje de Augusto. Y de esta manera, pues los nietos de Augusto son los hijos de Agripa con la hija de Augusto. Entonces aquí, fijaos que en el fondo lo que se está indicando es pues que, bueno, que todo se está encauzando, que, bueno, que habrá continuidad en el linaje de Augusto, etcétera, etcétera. Por tanto, ya lo veis. De hecho, el reinado, bueno, el imperio, ¿no?, de Augusto, pues durará prácticamente 40 años. Después de las guerras civiles, digamos que a los romanos se les quitaron las ganas de disputarse el poder, y entonces, pues bueno, gozó pues de un poder indiscutido durante muchos años. Bien, en el caso del segundo emperador de la dinastía Julio-Claudia, tenemos a Tiberio. De Tiberio, ¿qué podemos decir? Bueno, de Tiberio podemos decir que su reinado, su imperio, pues tuvo como dos grandes mitades. En una primera mitad, pues digamos, los logros militares, la destreza militar de Tiberio, pues marcó positivamente su liderazgo. Más adelante, pues bueno, digamos que se cansó de la vida política de Roma, se refugió en Capri, una isla que hay cerca de Nápoles, y allí se dedicó a una vida llena de placeres.
Seguramente también era una manera de mantenerse a salvo y de controlar más fácilmente que un complot no terminara con su vida, ¿eh? Pero bueno, digamos que las malas lenguas siempre lo han situado como un emperador, pues, digamos, una especie de pervertido sexual que en Capri, pues, hacía mil locuras y que tenía poco más que a la deriva el imperio. Bueno, ¿qué podemos ver en esta moneda? Esto es un dupondio, ¿eh? Algunos diréis, bueno, un dupondio, pero no tiene la cabeza con corona radiada. Bueno, porque al principio las normas estas no están tan claras y digamos que hay excepciones, como en todo, ¿vale? Pero en teoría es un dupondio. Entonces, de bronce. Bueno, bronce, oricalco, ya sabéis que esto de los metales siempre es complejo. Entonces aquí veis que se puede leer ti. Este diminuto ti es el que nos permite decir que es de Tiberio. Ti de Tiberio, Caesar, August de Augustus, F, o sea, el hijo de Augusto, y luego ya leemos imperat, o sea, nos está diciendo cuántas veces ha tenido algo así como el mando de legiones, y dice 5, o sea, 5 veces emperador. Pero no emperador en el sentido de emperador romano, sino de que ha tenido el mando de legiones. Es como si dijera 5 veces general, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, estos títulos nos permiten situar la moneda alrededor del año 10-11 después de Cristo, ¿eh? Y se supone que esto, pues esta moneda estaría hecha en Lyon, en la antigua Lugdunum. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, pues aquí vemos un altar flanqueado por 2 columnas. En lo alto de cada columna se puede ver una victoria alada. Y en la base del altar leemos Rom et Auc, Roma y Augusto. Es un poco, pues, fijaos a qué nivel, ¿no? Augusto al mismo nivel de Roma prácticamente. Ya lo veis que, bueno, que el legado de Augusto no se pierde, ¿eh? Digamos que es lo que le da legitimidad a los sucesores, digamos, ¿eh? Bueno, pues ya lo veis. Segundo emperador, Tiberio. Esta pequeña moneda de bronce es un cuadrante, es decir, la cuarta parte de un as. De hecho, es la moneda más sencilla que podéis tener de Calígula. Tener un busto de Calígula no es tan sencillo. Algunos emperadores son más difíciles que otros. Pensad que Augusto estuvo 40 años en el poder, concretamente del 27 a.C. al 14 después de Cristo. Y Tiberio, pues también estuvo unos cuantos, del 14 al 37 después de Cristo. En cambio, el reinado de Calígula como emperador, pues ya solo es de 4 años, del 37 al 41. Eso hace que, por una cuestión, digamos, de años, pues hay menos monedas y, por tanto, al haber menos oferta y misma demanda, pues más complicado, más caro tener monedas de Calígula, sobre todo si tienen el busto. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí lo que podéis ver es la SC de Senatus Consulto. Esto que se ve aquí en el centro es una especie de casco, un píleo. Bueno, es un gorro más bien, ¿no? Está muy relacionado con ceremonias, por ejemplo, que tienen que ver con la liberación de esclavos. O sea, es un gorro que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esclavos que pasan a ser ciudadanos libres. Y luego en la inscripción, más o menos, lo que viene diciendo es C. Caesar. Luego sigue aquí Divi Auc. Pron Auc. Está muy abreviada, pero bueno, está, digamos, de algún modo indicándonos el emperador. Lo que no vais a encontrar es que ponga Calígula, sino muchas veces a partir de los trianómina, de los titulillos, pues es como podemos ubicarlos, ¿de acuerdo? Y luego en la otra cara, fijaos que aparece RCC. Esto se ha interpretado, bueno, ha habido diversos intentos de explicación. Lo que se suele decir más o menos es que esto indica remisa ducentísima, es decir, que se está aboliendo una determinada cantidad
de un impuesto que se cobraba en las subastas. Cuando, pues, digamos, cuando había tratos comerciales, Augusto pues, se quedaba una parte del dinero, Tiberio reduce esa comisión y finalmente Calígula pues, lo suprime. Esta moneda pues, es del 40 después de Cristo. Y bien, ¿qué podemos leer aquí? Bueno, pues aquí sobre todo hay los titulillos del emperador. Si vamos buscando, vamos a ver por aquí. Aquí ya leemos, por ejemplo, cos de cónsul, ¿no? Leemos la cantidad de veces que ha sido cónsul. En este caso dice ter, es decir, 3 veces, ¿no? Tert. Luego cargos religiosos. Pon M, pontífice máximo, es decir, el que establece puentes entre la divinidad y el pueblo de Roma, los humanos. TRP, potestad tribunicia, es decir, algo así como inmunidad diplomática. Nos indica que esa potestad tribunicia pues la ha ostentado 4 veces, con 4 palitos, 1, 2, 3 y 4. Y luego acaba con PP, que sería pater patriae, padre de la patria. Por tanto, ya lo veis que bueno, este, digamos, cuadrante, pues sería algo así como propaganda, ¿no? De Calígula diciendo, que os he bajado los impuestos. Tenéis que seguirme. ¿Qué tal fue el imperio, digamos, la etapa de Calígula? Bueno, en un primer momento parecía que iba a ser un buen emperador, pero luego comenzó a tener excentricidades y delirios. Algunos pues muy sonados, por ejemplo, nombrar senador a su caballo, escándalos, por ejemplo, mantenía relaciones pues con sus hermanas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso estaba mal visto, evidentemente. Hizo una campaña en Britania que fue un fiasco, o sea, llegaron a las playas de Britania y en lugar pues de hacer algo serio desde un punto de vista militar, pues se limitaron a recoger, no sé si eran conchas o piedrecitas y luego volvieron prácticamente sin hacer nada más. Todo eso le desgastó bastante, Y bueno, finalmente pues acabaría siendo asesinado por sus propios hombres. El cuarto de los emperadores de la dinastía sería el famosísimo Claudio. Yo creo que mucha gente debe recordar la novela de Robert Graves, Yo Claudio, en la que un niño tartamudo con el que nadie cuenta está prácticamente descartado como futuro emperador. Pues bueno, con la tontería de que nadie cuenta con él, pues va sobreviviendo a todas las intrigas palaciegas y bueno, al final pues acaba siendo de rebote emperador. De hecho, cuando muere Calígula, pues los pretorianos encuentran a Claudio. Claudio, aterrorizado, pensaba que lo iban a matar. Y y lo nombraron emperador. De hecho, pensad que en aquella época era bastante inconcebible, ¿no? Pues que en Roma no hubiera otro emperador. Entonces, pues bueno, pillaron a Claudio un poco por cuestión de linaje. Para sorpresa de muchos, pues Claudio demostró ser un emperador, pues bueno, digamos, con muchas aptitudes. Lo que pasa es que, bueno, la gente se fijó más en sus tics y sus cojeras y sus, digamos, sus defectos físicos y no tanto en sus capacidades, digamos, como mentales, digamos, como intelectual, como gobernante, etc. Entonces, pues bueno, fue un gobernante bastante bueno. En esta moneda, que es un as, pues vemos el busto de Claudio. El cuello es espectacular, ¿no? Muy acentuado. Y luego aquí ya leemos en la leyenda T, y aquí ya viene su nombre, Claudius, Claudio. Caesar, es decir, César, Auc, de Augusto. Y luego aquí PM, pontífice máximo, TRP, potestad tribunicia, es decir, inmunidad diplomática, y IMP, imperator, o sea, tiene el rango de general. Fijaos siempre en los cantos de las monedas romanas, tienen que estar muy golpeaditos siempre. Si veis una moneda romana con el canto muy liso, muy perfecto, muy anguloso, cuidado, porque puede ser muy fácilmente una reproducción, ¿de acuerdo? Y es como la tercera cara de la moneda, La gente siempre
ve el anverso, ve el reverso y pocas veces se fija en el canto. Y luego aquí en el reverso tenemos un reverso muy sencillito. Tenemos personificada a una divinidad femenina, se ve que es un cuerpo femenino, que es la libertad. De hecho aquí podemos leer libertas, la libertad augusta. Y de hecho la libertad aparece sosteniendo en su mano derecha, esta de aquí que hay a nuestra izquierda, otro píleos, o sea, otra especie de gorrito muy parecido al frigio, como el que ya habíamos visto en el cuadrante de Calígula. Esto pues indicando un poco, pues, fijaos que muchas veces los emperadores recelaban del Senado y también se apoyaban en las clases populares, ¿no? Entonces, pues bueno, una manera de conseguir apoyo pues es esto, ¿no? Por ejemplo, teniendo el apoyo de libertos, ¿no? De gente que eran esclavos y que una vez liberados, pues bueno, tenían ciertos derechos, según el derecho romano. No todos, pero bueno. Digamos que el apoyo popular era importante. Por eso la propaganda de las monedas, por eso los espectáculos, por ejemplo, en los juegos de gladiadores, etc. Aquello del pan y circo, tenerlos contentos para poder gobernar en paz. Esta S y esta C, que hay a izquierda y derecha de la figura, significa senatus consulto, que viene a ser algo así como consultado el Senado, se aprueba pues acuñar esta moneda. Bueno, ya lo veis, es un as bastante bonito. Decir que los ases de Claudio son muy asequibles y fáciles de tener. Claudio fue emperador pues más de 10 años, del 41 al 54 después de Cristo. Este en concreto, en función de los títulos del emperador, se sitúa al entorno de el año 41, 42 después de Cristo. Bien, y el último de los emperadores de esta dinastía será el infame Nerón. Seguro que os suena la anécdota aquella de que Roma se estaba quemando y mientras Nerón, que tenía pretensiones artísticas, a él seguramente le hubiera gustado más pues ser un gran escritor o un gran poeta, o un rapsoda, pues estaba tocando la lira mientras veía arder Roma. Todo esto suelen ser difamaciones, todo lo que son anécdotas que destaquen pues la brutalidad, la desfachatez, digamos el egocentrismo de los emperadores, muchas veces son anécdotas exageradas por gente que los calumniaba. Entonces, bueno, ponedlo siempre todo, digamos, en cuarentena. Digamos que sí, se cuenta, pero bueno, digamos que mantened siempre un pequeño espíritu crítico, ¿no? A la hora de creeros pues lo que consideréis que es más probable. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos el busto de Nerón, muy característico. Deciros que los bustos de Nerón se van engordando mucho con el paso de los años, es decir, el Nerón joven es más delgadito y luego se va volviendo como obeso mórbido, Entonces, en función del grosor, digamos, de la obesidad, se sabe si es más joven o más ya, digamos, más viejo, entre comillas, Bueno, ¿qué tenemos aquí? Esta moneda, bastante finita, con mucho relieve en el busto, no sé si se puede apreciar aquí, que el busto realmente pues ocupa mucho en el centro. Esto es un as. Yo lo compré originalmente como si fuera un semis, pero bueno, luego mirándolo con más detalle, pues no, es un as de oricalco. De hecho, es normal equivocarse a veces con este tipo de monedas. La casa de subastas pues se equivocó y la catalogó como semis siendo un as. A mí me daba igual, porque, a ver, yo lo que quería era una moneda de Nerón. Entonces, que se pudiera leer bien y todo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? En este as de Nerón podemos leer, si la giramos, en la leyenda, a partir de aquí, de donde muevo el dedo, Nero, por tanto ya tenemos claro que es Nerón, Claud, por tanto ya está haciendo referencia a que es el sucesor de Claudio, Caesar, Augusto, César Augusto, Ger, de germánico, PM, pontífice máximo, el cargo religioso, TRP, potestad tribunicia potestas, es decir, potestad tribunicia, IMP, imperator, y luego aquí hay una P o una doble P, de pater patriae. Por tanto, ya lo veis,
que está diciéndonos quién es y qué títulos ostenta. Es toda una carta de presentación. Y luego en el reverso leemos genio, es decir, genio, el espíritu, Augusti, el espíritu de Augusto. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el gran Augusto pervive en Nerón. De algún modo Nerón está buscando legitimidad a través de su linaje. SC, Senatus Consulto, es decir, el consultado el Senado se aprueba hacer la moneda, por tanto el Senado también lo aprueba. Es como una doble legitimidad. Y luego, ¿qué tenemos representado? Bueno, pues tenemos este espíritu de Augusto, una figura masculina, sostiene un cuerno de la abundancia, es decir, nos irá bien a todos, tendremos dinero, riquezas, etcétera, gracias a él. Y luego, si os fijáis, con el brazo derecho está sosteniendo una especie de plato que deja caer su contenido sobre un altar. Este plato es lo que se llama una pátera. Es un plato, digamos, o una copa muy poco honda que servía para hacer libaciones, ofrendas y tal. Entonces lo que se hacía era se echaba un poco a los dioses para contentarlos. Es un poco como cuando los niños pequeños en España le dejan algo de comida a los Reyes Magos para que se lo coman los camellos y les traigan, digamos, juguetes, ¿no? Entonces es un poco el dar un regalito a la divinidad, a los espíritus, etcétera, para tenerlos a favor, ¿de acuerdo? Pues bueno, ya lo veis, un reverso bastante bonito. Decir que este tipo de reversos pervivirá muchos siglos en emperadores posteriores que serán de otras dinastías. Y bueno, ¿y cómo acabó esta dinastía? Bueno, pues mal, como suelen acabar la mayoría de dinastías. En el caso de, digamos, de su predecesor, pues bueno, digamos, Claudio pudo gobernar bastante tiempo, pero bueno, al final pues murió y fue sucedido por Nerón. Entonces Nerón sí que tuvo una muerte violenta, ¿de acuerdo? Entonces la muerte violenta de Nerón, pues que acabó pues siendo, pues, como siempre, liquidado por sus propios hombres prácticamente, pues bueno, ya sería sucedido por otros emperadores que ya darían paso a nuevas dinastías. Esto, digamos, había una selección natural muy fuerte con los emperadores romanos. Si te nombraban emperador romano, o aguantabas muchas décadas porque te los cargabas a todos los opositores, digamos, o durabas poco. Bueno, espero que hayáis disfrutado, que hayáis visto un poco, pues, algunos ejemplos de la numismática imperial romana en sus primeros tiempos. Y nada, que hayáis disfrutado. Hasta la próxima.